Entonces, el origen del sistema urinario ya también lo hemos conocido, que cuando se formó la tercera hoja embrionaria, es decir, ectodermo, mesodermo y endodermo, nosotros habíamos denominado a esta porción como mesodermo intermedio, ¿verdad? Este es el mesodermo somítico paraxial, mesodermo intermedio, y el lateral aperturándose en estas dos hojas embrionarias, que eran el mesodermo somatopleórico y el esplasmopleórico, formando una cavidad, el celoma. Este mesodermo intermedio, extendiéndose desde la parte cervical hasta la parte caudal, lo que está pintado de rosado, ese es el mesodermo intermedio, y que no se iba a quedar solamente allí, sino se desplaza hacia este lugar, aquí, para formar una cresta urogenital que hacía relieve en el espacio del celoma. Lo interesante en esta diapositiva es que la aparición de este intermedio y la diferenciación en lo que va a constituir el sistema urinario, que son tres porciones: pronefros, mesonefros y metanefros. Cuando simultáneamente no es que aparecen todos, lo primero que va a aparecer va a ser el pronefros, y así como va apareciendo el mesonefros, la parte cefálica a nivel cervical, el pronefros empieza a desaparecer, ¿no? Esto casi es muy transitorio, en un tiempo bastante corto su presencia, porque luego involuciona y desaparece. Lo que sí permanece es el mesodermo, la porción del mesonefros. Entonces nosotros tenemos en esta imagen el pronefros, mesonefros, y más caudalmente y más tardíamente aparece el metanefros o riñón definitivo. Entonces este mesodermo intermedio, que se ubicaba entre el lateral y el somítico, se desplaza a ubicarse en esta posición. Y cuando se ubica en esta posición, las células van a diferenciarse. Aquellas que se ubican allí se diferencian para formar un tubo que tiene la forma de una S. Todo este tubo, estas celulitas que están formando este tubo, proceden del mesodermo intermedio. Son independientemente estas heces, estos tubitos que se van formando en forma independiente a todo lo largo del tubo del embrión. Fíjense. Conectados a un tubo que se ha formado perfectamente bien, que es el conducto de Wolf o conducto mesonérico, que está en este punto y que nosotros lo estamos viendo aquí. Fíjense, toda su extensión. Entonces, a cada, como una emergencia de esta S conectada aquí, se proyecta ahora a la parte medial, donde de la arteria aorta, que habíamos ya explicado sobre esto, nacían una serie de intersegmentarias, ¿verdad? Ventrales, dorsales y laterales, en toda su extensión, desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Esas arterias intersegmentarias que nacen de los lados de la aorta se extienden hacia esta S, que un extremo está conectado al conducto de Wolf y el otro extremo forma una copa, que es la cápsula glomerular embrionaria, la más, diríamos, primaria, antes de que nazcan las definitivas. Y justamente en la parte central de esta copa es que la extensión de la intersegmentaria lateral forma un ovillo vascular que es el glomérulo. Y este sistema renal primario, totalmente inmaduro, podríamos decir, porque este no va a quedar como riñón definitivo, ya empieza a funcionar, ¿no? Y se extiende en todo lo largo. Fíjense. Más caudalmente, aquí vemos que ya en un episodio de un desarrollo ulterior va a formar lo que va a ser metanefros. Pero es así como el mesonefros está formado, y eso que lo hemos visto en la práctica, esta red de vasitos, de conductos que parecían una malla, están formadas por estas estructuras que se extendieron en a todo lo largo del tubo del embrión. Aquí lo tenemos mejor. Esa S, que inicialmente es una S, luego se estira un poco más, forma un conducto más largo, formando en ese momento a la cápsula de Bowman, al túbulo contorneado proximal, que continúa con el túbulo contorneado distal, que se apertura en el conducto mesonérico. En este momento no hay formación de asa de Henle, tampoco hay formación de conductos colectores, solamente hay esta formación: cápsula de Bowman, túbulo
contorneado proximal y el distal. Y de la aorta sale esta arteria que forma este ovillo. Inicialmente cuando ingresa, ustedes saben que va a formar la arteriola aferente y luego va a emerger la eferente. La conexión con él va a dar a la vena cardinal posterior. Cuando nosotros veíamos el ovillito acá, que simplemente yo decía túbulos renales, porque no podía decir en ese estadio de desarrollo, no se puede decir más nada. Sin embargo, un poquito más atrás veíamos a esta vena cardinal posterior, ¿verdad? Entonces, esta red vascular está conectada a esa vena, que luego también está conectada después a esta vena subcardinal, que será la vena definitiva para formar justamente esta red de vaso venoso que conecta al riñón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En lo que ya hemos estudiado en la primera clase para esta tercera fase. Entonces, claramente vemos el conducto mesonéfrico conectado a estos túbulos y a su vez la formación de este ovillo. Seguimos aquí nosotros con este conducto de Wolff. Alrededor de él, todavía, como esto que están viendo de este tono de este color, es tejido del mesodermo intermedio que va a participar en la formación, porque ustedes saben que no solo es glomérulos y conductitos y vasos, sino también que hay un tejido intersticial que está rodeando a todas estas células que forman estos conductos, ¿no? Y eso se van a derivar, obviamente, también del mesodermo intermedio. Vemos acá cómo esta parte embrionaria que va a constituir el riñón, justamente en la parte más cefálica, que era el pronefros, desaparece y va quedando más caudalmente el mesonefros, y más caudalmente, aquí caudalmente, es que se va a producir justamente la formación de esta yema ureteral que será la responsable de formar ya el metanefros o riñón definitivo. Cuando este aparece, como lo hemos visto también en las láminas de las prácticas, el mesonefros va desapareciendo, ¿no? Y ya solamente queda el desarrollo de este metanefros, que será el riñón definitivo. Estos conductos que están presentes aquí, conectados al conducto de Wolff, vamos a referirnos a estos como conductillos mesonéfricos, para entender que estamos refiriéndonos a ellos. Y cuando hablemos de conducto mesonéfrico, será este que está el más ensanchado aquí, el más grande, como conducto mesonéfrico, o también se le llama conducto de Wolff, ¿no? Muy importante, todos ellos en la formación relacionada al aparato sexual masculino. Lo mismo aquí, fíjense, la cresta renal y esta partecita de aquí será la cresta gonadal dividida por el surco genital y renal, ¿no? Que lo hemos visto también ya en la práctica. Aquí está el conducto mesonéfrico, este asa que va a elongarse para ver esos conductillos, y de la aorta dorsal, la emergencia de estas arterias intersegmentarias laterales. Entonces, en la parte caudal, este conducto mesonéfrico se va a aperturar en la pared dorsal del seno urogenital, que ya había explicado también en la parte pasada. ¿Y cómo se fue a formar ese seno urogenital? Por la división de la cloaca. Todo esto era la cloaca, y aquí va viniendo este tabique urorectal que va a descender hasta que, aquí está bajando un poco más, hasta que haga contacto el tabique con la membrana cloacal que se encuentra aquí, ¿verdad? Y expliqué que cuando el tabique iba bajando, al pegarse iba a formar el perineo. Pero aquí ya lo tenemos, separado. El tabique urorectal va a separar al recto con el seno urogenital. Y en ese momento que está todavía insertada aquí el conducto de Wolff a la cloaca, en esta separación, ahora el conducto de Wolff va a estar insertado, o mejor diríamos, se va a aperturar su luz hacia la parte del seno urogenital. No tiene nada que ver con la parte posterior, que es la que se ha formado, lo que va a ser el recto, ¿verdad? Eso ya lo habíamos estudiado, cómo se dividía esta cloaca en estos dos espacios. El anterior relacionada al desarrollo genitourinario y el posterior al recto en relación al aparato digestivo. Y lo tenemos igualmente, miren, el conducto de Wolff con todos sus conductillos. Ya hemos visto
que encontramos en esta extensión y el conducto de Wolf todavía aperturado a la cloaca, pero luego va a estar insertado. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que de este conducto de Wolf emerge una yema hueca, como un dedito hueco, hacia, o sea, como una yema, así como cuando expliqué la parte del páncreas ventral, de esta yema ventral dorsal, exactamente igual, va a haber una evaginación del conducto de Wolf, que se llama la yema ureteral, que se internalizará en este blastema metanéfrico que va a dar origen a una parte de la formación del riñón. Tenemos acá, fíjense. Este es el conducto de Wolf. Ya el septum ha llegado hasta la membrana cloacal. Aquí está el punto del periné y se está abriendo el conducto de Wolf al seno urogenital. A una distancia de su ingreso del mismo conducto emerge esta yema ureteral. Esta yema ureteral se elonga, crece y se divide en la parte más distal en dos evaginaciones, igualmente cerradas, ¿no? Es hueco y está cerrado. Estas luego se van a fusionar para formar lo que va a ser la pelvis renal. Se siguen ramificando. Las ramificaciones próximas a esta inicial formarán lo que van a ser los cálices mayores. Se siguen ramificando y formarán los cálices menores. Y a partir de esa ramificación se siguen ramificando y van a formar lo que van a ser los conductos colectores. Estos conductos colectores igualmente conductos huecos, pero en el extremo más distal cerrado. O sea, son tubos cerrados, porque lo hemos visto aquí, esto está cerrado. Se sigue ramificándose cerrado, cerrado, cerrado. O sea, es un tubo cerrado en el extremo más distal, hasta este punto donde está esta flechita. Significa que la yema ureteral va a ser responsable de la formación del uréter, de la pelvis, de los cálices mayores, menores y la formación de los tubos colectores. Pero el riñón no solo tiene esas partes, sino además tiene este otro extremo, que es la formación de la nefrona, que nosotros ya sabemos que es la unidad anatómica y funcional del riñón. Toda esta parte, ahora sí, formada por cápsula de Bowman, túbulo y contorneado proximal, asa de Henle, lo cual no habíamos visto en la formación anterior en relación al mesonefros, túbulo y contorneado distal y que se conecta, igual hueco, igual cerrado, no, este extremo tampoco está abierto. Y aquí en este punto de la flechita, los dos extremos cerrados se juntan. Obviamente todo esto es un funcionamiento molecular para que se formen estos conductos y llegue hasta ese punto. Y cuando llega a este punto, las dos mangueritas cerradas en sus extremos, sucede que va a producirse apoptosis. Se recanaliza, muere este extremo y muere el otro extremo y se apertura una luz entre ambos y ahora sí hay una comunicación aperturada, abierta entre estos conductos. Entonces, lo que se filtre aquí va a ser todo el circuito y luego va a ser eliminado por aquí hacia el exterior, hasta la vejiga y luego al exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma ahora esta parte? Ya hemos visto cómo se forma este extremo, ahora cómo se forma esta parte. Y este extremo se forma de la siguiente manera. Miren aquí cómo se está ramificando. Y cuando esta yema ureteral está ramificándose, cuando el extremo del conducto colector está ramificándose, va internalizándose en esta yema, en el blastema metanéfrico, que es toda esta parte. ¿Qué hay allí ahora en este blastema? Sucede lo siguiente. En ese mesodermo intermedio empiezan a diferenciarse como unas pelotitas celulares compactas, unas celulitas compactas, redonditas, que se llaman las masas celulares. Luego estas ya no están redonditas, sino van a formar como una S. Y en ese momento que se está formando como una S, lo que va a suceder es que internalizadamente dentro de esta masa compacta se empieza a
formar una vesícula. Como que se vacuoliza la pelotita, dura, compacta, y se forma una vesícula. Esta vesícula es la que va a empezar a estirarse, hueca, vacía en su interior y cerrada en este extremo. Aquí ha habido un error de haberla puesto así, debió estar cerrada. Cerrada en este extremo. Y esta es la que va a formar la cápsula de Bowman, el túbulo y contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo y contorneado distal, hasta este punto, que están cerradas y que acabo de explicarles que luego se van a aperturar para permitir la comunicación de los conductos. Y dentro de esta cápsula, el ovillo del glomérulo renal, que ya histológicamente también ya lo hemos conocido, ¿verdad? Entonces, de esta manera, se forma la estructura de la nefrona. Esta es una imagen, fíjense cómo se van formando los conductitos, se van estirando, siempre ya abiertos. La red vascular procedente de las intersegmentarias laterales, que ya en este momento está emergiendo de la parte caudal, donde las arterias intersegmentarias incluso se han fusionado para que sola ya sea una arteria renal la que ramificándose esté formando estos glomérulos con las arteriolas aferentes y eferentes. Y además esta misma red vascular no solamente se limita a formar este ovillo del glomérulo, sino que también se ramifica para poder extenderse a lo largo de todos los conductos, en una forma paralela a ellas. Es una red capilar muy importante. Recuerden lo que han estudiado en fisiología. A nivel de esta cápsula de Bowman, como una filtración de los capilares, la arteriola aferente aquí dentro se va a capilarizar. Este es un sistema porta arterial. Ingresa una arteria aferente, se capilariza y sale como capilar para formar la arteriola eferente, la arteria eferente, ¿verdad? Entonces, en este capilar hay una filtración perfecta hacia este espacio de la cápsula de Bowman y todo va a ir a pasar por aquí, pero ustedes ya han aprendido que hay cosas que se filtran y que son necesarias para nosotros. Entonces, a nivel de los túbulos se absorben, ya sea contorneado distal o proximal, algunos elementos, algunos componentes que deben permanecer en la sangre se reabsorben. Como que hay otros que ni siquiera se pueden filtrar y son secretados posteriormente también en las paredes de esto. Miren, esta es una parte de la fisiología renal que tienen, no es, al menos a mí no me gustaba muchísimo, no me gustaba. Hay cosas que definitivamente, pues, a lo largo, eso justamente nos motiva a nosotros cuando terminamos la carrera, decía, yo quiero hacer esta especialidad o aquella otra, porque sentimos una afinidad a ciertas partes del conocimiento, pero eso no significa que no me voy a interesar en aprender, porque es muy importante. Y el medio interno, que está, diríamos, regulado, monitoreado por el funcionamiento renal, eso sí les sugiero que lo tienen que aprender bien, entender bien, porque está relacionada en forma muy importante a muchísimas patologías. El riñón es un órgano sumamente importante en el funcionamiento perfecto de nuestro organismo. Entonces, sugerencia de lectura de vacaciones, ahora para que pasen al siguiente semestre, así se los digo de todo corazón. Miren, ni siquiera les voy a pedir que, sí les voy a pedir. Les voy a pedir que lean el primer capítulo del libro de Murray en relación a la parte introductoria de cultura que deben leer en su libro Murray para microbiología. Lo demás ni lo lean, no lo lean. Pero lo que sí les voy a pedir, miren que yo no soy egoísta, no me interesa solo que estudien mis cursos, lo que sí les voy a pedir, así de todo corazón, con toda la experiencia que tengo de haber estudiado medicina, de ser médico, de ser especialista, de tener una vida profesional médica, sí les sugiero que lean bien su libro de fisiología. Así, se lo sugiero así. Lean su libro de fisiología, porque el entender la fisiología les ayuda enormemente a entender toda la patología, todo el funcionamiento, conocer lo normal y luego van a poder entender qué pasa en lo normal. Se lo sugiero.
así, con su libro de fisiología, que lo van a terminar a finales de las vacaciones, todo viejito, envejecido. Tienen 2 meses para leer, tienen enero, febrero y marzo para hacer. Háganlo. Después de haber leído la parte del primer capítulo de microbiología, que es cultural, se lo sugiero. Este medio interno es muy importante, tremendamente importante. No solo les estoy diciendo que lean la parte renal, estoy diciendo que lean todo lo de fisiología. Entonces, esta red vascular importantísima que está formada paralelamente a todos estos conductos para cumplir esa función. Entonces, aquí tenemos perfectamente bien la yema ureteral, que está conectada al conducto de Wolff y que se está aperturando a la parte posterior de la vejiga. Se ha formado esta yema y ya sabemos todo lo que ha pasado en este otro extremo con la formación de estas nefronas que tienen esta red arterial que lo han estudiado perfectamente bien en anatomía y en histología, con estas arterias que van ramificándose perfectamente bien entre los tubos. ¿Cómo se forma la vejiga? Y hemos dicho que este tabique va a dividir a la cloaca en un seno urogenital y el recto. Este seno urogenital, que fue como una también una vaginación o en la plegadura se llegó a formar el alantoides, que será responsable de formar toda esta porción. Entonces el alantoides tiene sus partecitas. Una parte vésico-uretral, que es esta acá, una porción pélvica y una porción fálica, que es esta que está más ensanchada acá, una más estrecha que es la pélvica y esta la más dilatada, la vésico-uretral, que se extiende hacia aquí adelante con el alantoides, que ya lo hemos visto también, ¿verdad? En las prácticas hemos visto cómo está revestida, que en realidad es la continuación de este espacio que se internaliza en el cordón umbilical, pero que esta parte va a formar lo que es el uraco, que debe cerrarse, que debe obliterarse y formar el ligamento umbilical medio, ¿verdad? Que también lo han visto seguramente en su cadáver. Esto en la parte superior. Y también hemos visto que a veces no se cierra y hay una conexión de la vejiga por el ombligo hacia el exterior. Entonces, una parte importante es la que continúa acá, que es la porción vesiculetral, la que en su parte más ensanchada formará la vejiga y en la parte un poquito más estrecha ya va a formar en la mujer la uretra, completamente toda la uretra, y en el varón formará lo que va a ser la uretra prostática, la parte superior de la uretra prostática. Luego viene la parte pélvica, que en la mujer relacionada a la función o a la formación urinaria no tiene ya nada que ver, pero en el varón sí, y también esta parte tampoco tiene que ver nada en la mujer relacionada a la parte urinaria, pero sí en la sexual, que vamos a ver más adelante. Entonces, el ingreso del conducto de Wolff a la parte posterior de este seno, bueno, aquí ya no sería seno porque ya está separado, sino es la porción vésico-uretral o seno urogenital, también le vamos a llamar. En realidad es el conducto de Wolff el que está ingresando allí. Pero nosotros sabemos que no va a ser quien ingrese este conducto a la vejiga, sino el uréter. ¿Qué sucede aquí? Va a suceder una situación similar a la que yo expliqué cuando hablamos de la incorporación de las venas pulmonares a la aurícula derecha. Casi similar. Entonces, lo que va a suceder es que esta porción de conducto mesonéfrico, porque recién un poquito más arriba es que emergía la yema ureteral, se va a incorporar a la parte posterior de este seno urogenital en la parte más ensanchada. Fíjense, va bajando, la emergencia de la yema también va descendiendo, hasta que finalmente el ingreso de la yema ureteral lo va a hacer directamente a la vejiga. Y este conducto de Wolff va siendo rechazado, va desplazándose un poco más caudalmente, hasta que la apertura la va a hacer hacia la porción pélvica de este seno urogenital. Aquí, ¿ven? Más caudalmente. Aquí lo podemos ver, miren. Toda esta parte de aquí fue incorporación del tejido del conducto de Wolff en la parte posterior y la apertura del conducto lo está haciendo en esta parte estrecha correspondiente a la porción pélvica del seno urogenital. Vista este tejido
que se ha incorporado es lo que va a constituir el trígono vesical. Ustedes ya lo han visto, el trígono vesical. El tejido formado en esta porción de esta pared es mesodermo intermedio. El resto de tejido que está por acá es mesodermo esplanopléurico, pero en este cachito es mesodermo intermedio. Y obviamente el revestimiento interno de toda esta porción es endodermo, porque era la parte caudal del tubo digestivo que se había llegado a desarrollar. Entonces, cuando se ha formado o se ha incorporado este segmento de mesodermo intermedio, las células endodérmicas que están en los lados empiezan a extenderse tapizando la superficie de esta porción de tejido del mesonéfrico que fue incorporado. No lo hacen en una forma lisa. Y ustedes, si se han detenido a observar, yo creo que sus profesores de anatomía les han dicho, miren, este es el trígono vesical. Y si han tenido ustedes la curiosidad de ver, la superficie del resto de la vejiga era lisa y de pronto en esta porción estaba rugosa, ¿no? Rugosa. Pero igualmente el epitelio de revestimiento en esa porción procede de las células endodérmicas. La imagen vista por atrás, justamente estamos viendo el ingreso del conducto de Wolff a esta porción ensanchada del seno urogenital. Va ya desplazándose y en este momento vemos que ya las dos luces están aperturándose hacia la vejiga, bueno, futura vejiga. Luego ya se queda aquí la luz de la yema ureteral, aquí, y este sigue descendiendo. Sigue descendiendo y va dejando parte de este tejido del conducto, conducto de Wolff, sigue dejando allí, hasta que finalmente se apertura ya en forma definitiva en esta parte estrecha que es la porción pélvica. Entonces todo este tejido que ha nacido o se ha incorporado del conducto de Wolff va a formar lo que va a ser el trígono vesical. Esta es la imagen esquemática para que la entendamos muy bien. Todo esto es el seno urogenital, que va a dividirse en la parte más apical, en el alantoides, que ya dije que se cerraba, se obliteraba y formaba el uraco, y luego lo que nosotros le llamamos el ligamento umbilical medio. Luego una parte ensanchada, toda esta parte va a formar lo que va a ser la porción vésico-uretral, lo que está pintado de anaranjado, vésico-uretral, que tiene estas tres porciones, una alantoides, esta la más dilatada, será la que forme la vejiga, y esta estrecha, que referí, que en la mujer, este es el segmento que formará la uretra, y en el varón formará la uretra prostática. La porción pélvica formará en la mujer nada relacionada a la porción urinaria, pero en el varón va a formar la porción inferior de la uretra prostática y la uretra membranosa. Y la porción fálica en la mujer en respecto a la parte urinaria tampoco tiene ninguna participación, pero en el varón sí, porque formará lo que va a ser la uretra peniana. Esta es la membrana cloacal que se extiende acá en toda esta, porque recuerden que todo esto antes era la cloaca, que fue dividida por este septum urorectal, y aquí es el punto donde habíamos dicho que se formaba el perineo, ¿verdad? Entonces, cuando el conducto de Wolff va siendo desplazado, su apertura la va a hacer ahora a nivel de la porción pélvica del seno urogenital, que se está abriendo aquí. Entonces, nosotros tenemos justamente aquí ya más clarito la porción pélvica. En el caso del varón, está formando aquí la uretra. Esta sería, bueno, aquí, mejor acá. Todo esto es la porción pélvica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos ya de la formación de la próstata, lo está haciendo en parte de la parte estrecha de la porción vesicuretral, vesicuretral, y esta parte de aquí hasta aquí, de la porción pélvica, la parte inferior de la próstata, y formará aquí la uretra prostática. Este resto de la porción pélvica forma la uretra membranosa, y luego esto que está aquí de porción fálica forma lo que va a ser la uretra peniana, que se va a aperturar hasta este extremo. De este conducto de Wolff, un poquito más a una distancia, se va a producir una evaginación.
Esta evaginación es la que va a formar la vesícula seminal. A nivel de la próstata, lo que sucede es que hay un conducto aquí que está revestido de células endodérmicas, ¿no? En esta porción del seno urogenital, y de esas paredes de este conducto van a empezar a proliferar múltiples yemas que se van a introducir periféricamente y de esa forma formarán lo que va a ser la glándula prostática. Este tiene un origen del conducto de Wolff, un origen diferente a estas células que van a formar la glándula prostática, que son células endodérmicas. Aquí son las células del mesodermo intermedio. En cambio, en estas tienen otro origen en formar la glándula prostática, que envuelve completamente a esta porción de la uretra, y que ya hay casos que hemos estado observando, por ejemplo, en relación a patologías que se puedan realizar o desarrollar, como es la hipertrofia benigna de próstata, que envuelve y cierra la luz del conducto. Entonces, es así como se forma la uretra masculina en sus porciones, y esta parte fálica va a, recuerden que aquí es una porción dilatada que está cerrada por la membrana cloacal en este punto, que luego se va a reabsorber, como vamos a ver cómo es que se forma la luz. Estamos viendo acá, fíjense, se perdió, se eliminó la membrana cloacal en este segmento y es como un surco que ahora está expuesto hacia el exterior. Entonces, a los lados se forman unos pliegues que se van a cerrar y formar la luz de esta porción fálica para formar lo que va a ser la uretra peniana. Y finalmente se cierra completamente y aquí aparece esta luz, ¿no? Vamos a explicar, cuando veamos genital, vamos a ver cómo se llega a desarrollar. Entonces, en relación a la parte urinaria, pueden suceder muchísimas patologías. Una de ellas, por ejemplo, es que está la ausencia renal bilateral. No se llegó a formar para nada el riñón, no se llegó a formar. Si no se llega a formar, la primera manifestación que nosotros podemos evidenciar en el crecimiento de ese embrión y feto en el útero de la mujer es que va a haber oligohidramias, ausencia de líquido amniótico en los valores que deben estar bien. No va a existir porque uno de los principales afluentes de producción de líquido amniótico es la orina, que va eliminando ese niño, ese feto, a la cavidad. Y obviamente no puede vivir. La función renal, en el caso de que esté dentro del útero de la madre, definitivamente la está realizando la placenta. Pero cuando nace ya no hay esa posibilidad y el niño va a morir. Y como la cantidad de líquido amniótico en la cavidad es muy importante para el desarrollo normal de la morfología externa del niño, encontramos una serie de características incluidas dentro de lo que se llama la fascie de Potter. La facies es características de la cara, donde hay nariz achatada, hay un hipertelorismo, micrognatia, miren cómo están sus deditos, las orejas grandes, pero como el riñón es un órgano importante para la supervivencia, va a fallecer. No es difícil que ese pequeñito apenas nazca se le pueda hacer una diálisis, porque para eso es todo un procedimiento, entonces no da tiempo a que pueda realizarse todos estos procedimientos y el niñito va a fallecer. Existen muchísimas malformaciones y hemos visto cómo se desplazan, cómo se diferencian, cómo crece, etcétera, etcétera. Y vamos a tener, por ejemplo, megauréteres, pueden formarse divertículos, puede haber duplicación del uréter y la pelvis, puede haber riñones supernumerarios, crecimiento insuficiente, ausencia, variaciones de las arterias que irrigan al riñón, donde generalmente la parte clínica de ello es que presenten hipertensión arterial a edades bastante jóvenes, ¿no? Un chico de 10 años y le encontramos hipertensión arterial. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿No? 15, 16, 17 años, algo que puede ser muy común en las personas mayores cuando hablamos de la hipertensión arterial esencial, que no se sabe en realidad cuál es la causa de que esto pueda suceder, pero sí sabemos, porque hay gente obesa que no lo tiene, pero definitivamente ya epidemiológicamente se ha estudiado que las personas que tienen sobrepeso y que son gorditas tienen hipertensión arterial.
¿no? Que solo con bajar de peso muchas veces se corrige el problema. Pero encontrar a un jovencito con esto ya nos tiene que llamar la atención. Hacer un estudio y probablemente este niño tenga alguna alteración a nivel del sistema vascular de ese riñón. Pueden haber tumores, enfermedades quísticas, que la rotación no sea perfecta, que el riñón no haya ascendido, porque tiene que ascender desde la parte más caudal donde se ha formado hacia la parte de las fosas lumbares. Hay riñón herradura, etcétera, etcétera. O sea, múltiples malformaciones. Pero lo importante aquí es lo siguiente, que ustedes deben recordar, que cuando el niño nace, desde pequeñito, empieza ya a presentar un cuadro clínico que nosotros lo podemos detectar, que son las infecciones urinarias. Entonces, a veces si son niñas, puede suceder que se produzcan las infecciones urinarias porque cuando la niña hace deposición, si ustedes ya han visto a su hermanita o su primita o a alguien bebé, la niña hace deposición, pues si toda la pasta de heces la embarra completamente desde adelante hacia atrás, el pañal está totalmente sucio, ¿verdad? Y también ella. Y a veces nos venden unas balsitas de pañitos húmedos que limpiamos con el pañito, los pliegues, se le abren los labios para limpiarle también perfectamente bien. Y entonces la niña, pese a supuestamente estar limpiando, podría ser infección urinaria. Y obviamente la va a hacer, porque esa no es la forma de limpiar a la niña de este cuadro. Entonces la niña presenta el cuadro clínico de infección urinaria, solo es fiebre, vómitos y diarrea. Fíjense, no, la niña, la bebita no dice, ay, me arde al orinar. No, 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 no. Entonces el pediatra, cuando encuentra que la niña estoy diciendo vómitos y diarrea, casi todas las patologías en el niño, sin que necesariamente el origen sea digestivo, se traduce con vómitos y diarrea. Eso ya lo van a aprender ustedes en pediatría. Entonces, siempre el médico va a pedir un examen de sangre para ver un hemograma y también va a pedir un examen de heces y un examen de orina. A veces mamá dice, pero ¿por qué orinas si mi hijito está con diarrea? Y cuando le hacemos el estudio de la orina, está con infección urinaria. Entonces el médico responsable le dice, señora, usted va a hacer este procedimiento de limpiar a su bebé, no con pañitos ni con aloncitos ni nada. Agarre una jarrita de agua tibia y va a hacer chorrear de la parte anterior del pubis hacia atrás, lavándole con un jaboncito suave, siempre que después que la niña haya hecho deposición, ¿no? Entonces le enseña cómo tiene que hacer la higiene a esa bebita, que lo tiene que hacer siempre que hace deposición, y pese a ello, a las 2, 3 semanas, nuevamente, la niña está con fiebre, la niña está con vómitos y con diarrea. Entonces el médico pide nuevamente los mismos exámenes y encuentra que sigue con infección urinaria. Entonces le llama la atención a la mamá y le dice, señora, yo le he explicado cómo tiene que hacer. Entonces la mamá se molesta y le dice, estoy haciendo exactamente como usted me dice, no tengo empleada, no tengo nadie, yo atiendo a mi hija, yo veo todo eso, entonces, ¿por qué? Entonces, en ese momento al médico se le abren los ojos y dice, no, si la señora me asegura que está haciendo esto de esta manera, hay algo en su tracto urinario que podría estar condicionando a que haga esto, ¿no? Entonces, en ese momento va a hacer toda una serie de estudios y definitivamente encuentra algo. Lo más simple, lo más sencillo, que de pronto el riñón debió haber subido hasta acá y se quedó a 3 centímetros más abajo, ya es una condición para que pueda desarrollarse infecciones urinarias. Y esto hay que cuidar, porque la infección urinaria no es como una infección a la faringe, donde hemos tenido N veces, yo muchas que ustedes obviamente hasta este momento. Sin embargo, mi faringe está totalmente permeable, perfecta, no tengo ninguna obstrucción a nivel de mi faringe. Pero en el riñón no sucede eso. Cada infección urinaria va dañando glomérulos, va restándole áreas de funcionamiento renal y a futuro va a ser insuficiencia renal crónica. Entonces nosotros tenemos que aprender a diagnosticar correctamente y a dar solución a un problema que es frecuente, pero que nosotros tenemos que corregir a través de una evaluación perfecta para evitar que llegue esta personita a hacer una insuficiencia renal. Entonces tenemos muchísimas malformaciones, como por ejemplo el riñón poliquístico. Ya estarán ustedes imaginando cuál será la causa de esta situación, ¿verdad?
que pueden haber, hay casos que se presentan ya desde el nacimiento, hay otros que pueden tardar un poco más, puede dar la oportunidad incluso de hacer un trasplante renal para que pueda vivir este niño. Puede ser que normalmente la posición del riñón es bastante baja, pero luego tiene que ascender a su posición normal, pero algunos van bien, otros se quedan más abajo, o a veces se unen los bordes caudales y forman el riñón de herradura, que obviamente no van a poder ascender bien, porque hay vasos que están emergiendo de la aorta y que van a impedir que su ascenso sea correcto. Miren cómo esta es la arteria aorta y está en una posición muy caudal, ¿no? Muy caudal. Estos se pueden juntar y formar lo que es el riñón en herradura, que va a condicionar a lo que les estoy mencionando, infecciones urinarias. Aquí hay ausencia de riñón, solo está la glándula suprarrenal de este lado, aquí ha crecido un poco menos. Aquí hay un supernumerario, fíjense, supernumerario. Duplicaciones de uréter. Miren cómo puede incluso ingresar hasta la parte, si desde el conducto de Wolf se formaron dos yemas, cuando luego desciende el conducto de Wolf, las dos yemas van a quedar aperturadas hacia la vejiga, ¿no? Pueden formar también estas ramificaciones que se puedan dar. Entonces, lo que quiero subrayar, miren este megalouréter o en la duplicación, miren dónde se está aperturando, a la uretra, ¿no? O sea, cualquiera de estas malformaciones que pudieran estar asociadas a este desarrollo, igual infecciones urinarias. Y hay que corregirlas para evitar que en el futuro pueda haber este problema. En relación al uraco, puede haber una fístula, creo que ya la hemos visto, hay un seno, un ligamento umbilical mediano que está aquí, pero que está conectado. A veces hay un quiste que pueden traducir diversas sintomatologías, o a veces no, podría ser, ¿no? Y son hallazgos por alguna cirugía diferente que pudiéramos encontrarlos. Entonces, ya hemos visto qué pasa en la formación del riñón y ahora vamos a ver la parte genital. El origen del sistema genital, ya sabemos que inicialmente vino de este mesodermo intermedio para formar la cresta urogenital. Y en ella se va a dividir, ya hemos dicho, la parte renal y la cresta gonadal, ¿no? Que dará lugar a la formación de las gónadas. Pero solo a aquella estructura, a el estroma de las gónadas, se van a derivar de esta porción del mesodermo intermedio, porque las células de los gametos primarios no se van a formar allí, sino van a venir de las paredes del saco vitelino. En relación a la conformación de todos los componentes del aparato genital masculino, lo van a hacer a partir del conducto de Wolf, que también se llama mesonéfrico. Y en relación a la parte femenina, lo van a hacer a partir del conducto paramesonéfrico o también llamado conducto de Müller. Y los genitales externos, el falo, inicialmente se denomina así, y las prominencias y los pliegues genitales que darán lugar independientemente a estructuras como vamos a observar. Entonces nosotros tenemos aquí el surco urogenital y esta es la cresta gonadal y esta parte que ya la hemos estudiado, ¿verdad? Esta parte importantísima que se desarrolla aún más en cierto nivel que será responsable de la formación de las gónadas. Este es el surco, la cresta renal y esta sería la cresta gonadal. Al principio, esta cresta estos tejidos están suspendidos por los ligamentos, ¿no? Específicamente, los ligamentos van a suspender al mesonefros, que se ha desarrollado enormemente, y paralelo a él es que se desarrollan estas gónadas. En el ligamento diafragmático, que se fija al diafragma en la parte superior, y en la parte caudal, el ligamento inguinal, que está fijado caudalmente al pliegue genital. Estas prominencias que se forman hacia el exterior en la parte más baja son justamente estos pliegues que yo había nombrado en la diapositiva anterior, que van a ser dos, que es el pliegue uretral y el pliegue genital, ¿no? Entonces, al principio, como dije, están conectados a la porción renal, tanto a nivel del mesonefros como en esta parte caudal, mesonefros y metanefros. Pero cuando desaparece el mesonefros
que va a desaparecer, ya solo se mantiene el metanefros, estos ligamentos van a cambiar de nombre. En el caso de la mujer, formará el ligamento redondo del ovario y en la parte caudal el ligamento redondo del útero. Y en el caso del varón, esta parte formará el ligamento suspensorio del testículo y en esta parte caudal formará lo que va a ser el gubernaculum testis. Un ligamento sumamente importante en la conducción, en la orientación del desplazamiento del testículo a las bolsas escrotales. Entonces, en el plan de diferenciación sexual existe una etapa indiferenciada y una etapa diferenciada. En la etapa indiferenciada, que se origina en el momento de la fecundación, cuando se une el espermatozoide y el óvulo y no sabemos si ese espermatozoide esté llevando el cromosoma Y o el cromosoma X, en ese momento no sabemos, pero luego de la fecundación sí podemos saber si ese producto será varón o mujer, ¿verdad? Ya podemos saber y aquí va a haber una determinación del sexo genético. Progresivamente van a haber algunos cambios del desarrollo que no nos permiten determinar si va a ser varón o si va a ser mujer, ¿verdad? Aquí todavía no actúa perfectamente el factor de determinación testicular que se encuentra en el cromosoma Y. Entonces, no estamos sabiendo todavía quién realmente va a ser. Se forman los gametos, específicamente a nivel de la pared del saco vitelino, y luego estos van a ir desplazándose para ubicarse en esa cresta gonadal que va a formar las gónadas. No sabemos cuál va a ser el resultado de esta unión. Genéticamente, si le sacamos una celulita a una blastómera, sí vamos a saber, pero en este momento no llegamos a ver ninguna característica que nos oriente a sospechar. La migración de las células se forman aquí y luego se desplazan ya para introducirse en esta cresta gonadal, ubicándose finalmente en ella. No proceden del mesodermo intermedio. Luego viene ya el plan de diferenciación sexual. Hay una etapa de diferenciación 1, donde obviamente ya tenemos, genotípicamente sabemos quién va a ser, ¿no? Y esta va a estar determinada por el gen X, el gen Y, y por el factor de determinación testicular, que se encuentra en el gen SRY. Tenemos una historia sobre ya la determinación de este gen que se ha estudiado perfectamente bien. Al principio se pudo diferenciar porque había un cromosoma Y, ¿no? En 1959 ya se pudo determinar que estaba el cromosoma Y. Luego se pudo estudiar más adelante, muchos años después, que la determinación del sexo masculino no estaba pues en todo el cromosoma, sino específicamente en el brazo corto. Luego se siguió estudiando, pero el brazo corto era muy grande para alojar que todo eso fuese el gen, ¿verdad? Entonces, progresivamente, después en el 87 ya se determinó que había una zona que se llamaba ZFY, donde podría estar ubicado este gen. Hasta que finalmente, recién en 1990, se determinó que en una parte de un segmento del brazo corto se ubicaba el gen SRY, donde está ubicado el gen de determinación sexual masculina, o sea, allí. Es decir, que por más que sea que tenga el cromosoma Y, si por X o Z razones, por una mutación, por algo que sucedió, este gen no se expresa, simplemente no va a haber la posibilidad de que haya expresión masculina en ese varón, porque lo que va a dominar es la formación de las características femeninas en el desarrollo de ese recién nacido que lo vamos a poder observar. Dije, ¿le podemos hacer un estudio genético? Sí, pero aquí está Y. Sí, pero algo ha pasado que no ha podido expresarse ese gen SRY, que es el que determina la sexualidad del varón. Entonces tenemos una etapa de diferenciación 2, donde va a haber la diferenciación de las gónadas por la influencia gonadal, y donde va a haber ya el desarrollo de los conductos sexuales independientes para un lado o para el otro lado, donde se van a diferenciar los genitales externos para decir que va a ser varón o mujer. Y esto es muy importante porque
justamente es lo que nos orienta a nosotros al observar a un feto, decir va a ser varón o va a ser mujer, porque las características no las vemos, no vemos que esté ahí, qué está sucediendo dentro de la cavidad abdominal, pero sí estamos viendo lo externo, ¿no? ¿Qué es lo que vemos externamente? Y obviamente los otros caracteres que van a evidenciarse más cuando la persona ya es mayor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar ahora en esta diferenciación gonadal? De este lado, la formación del testículo y de este lado, la formación del ovario. Esta cresta urogenital, dividida por este surco en renal y gonadal, está revestida externamente por un tejido epitelial que se llama epitelio celómico. Todo esto. Son células que, medias estratificadas, como un empedrado importante, que reviste toda esta parte. En el caso de la formación del testículo, estas células del epitelio celómico se internalizan dentro de la cresta. Fíjense, se van metiendo dentro de la cresta para formar unos conductos. Estas celulitas que se han internalizado van a formar conductos y en la formación de esos conductos, esas células se van a diferenciar en las células de Sertoli o de Sertoli, como ustedes le quieran llamar. Y justamente estas células de Sertoli son las que forman la parte externa de los tubos seminíferos. Entonces, las células de la cresta del epitelio celómico formarán los túbulis seminíferos que van formándose, aquí lo tenemos, en una forma de C, con dos extremos aperturados hacia la parte medular. Luego, estos se aperturan, la continuación de estos tubos seminíferos, que yo en algún momento que explicaba esto les decía, miren, estas celulitas de los tubos rectos, que es la continuación, son células de Sertoli modificadas. ¿Se acuerdan? También se continúan estas con la red de testis, que también son células de Sertoli modificadas. En conjunto, entonces, estos tres segmentos se forman a partir del epitelio celómico, que se ha internalizado para formar estos conductos. Pero nosotros sabemos que no termina allí estos conductos que se han formado en el testículo, sino se continúan luego con los tubos eferentes. Y estos tubos eferentes ya no vienen del epitelio celómico, sino vienen de los conductillos mesonéfricos. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? De los conductillos mesonéfricos. Todos esta red mesonéfricos, que en un principio estuvo asumiendo la responsabilidad de formar una función renal que ya se está empezando a dar, luego, cuando aparece el metanefros, desaparece esa función y el conducto de Wolff va a estar relacionado a desarrollar a partir de estos conductillos y del conducto de Wolff toda esta red correspondiente al aparato sexual masculino y específicamente en el testículo. Entonces, ¿hay de dónde? Hay material para que estos conductitos que estuvieron ahí estén formando ahora los tubos eferentes o conductos eferentes, que se conectan a el conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Entonces, cuando se llegan a juntar, la continuación de esta formación, el conducto mesonéfrico formará lo que va a ser el epidídimo y más cabalmente la comunicación del epidídimo con el conducto deferente, ¿no? O sea, el conducto de Wolff forma el conducto deferente. También, aparte de formar el epidídimo en la parte más, diríamos, cefálica. Entonces, el testículo, el aparato sexual masculino en este punto, se ha formado de esta manera. Y cuando se están formando estos cordones testiculares de estos conductos seminíferos, van a estar migrando por acá. Aquí estaba el saco vitelino, ¿verdad? Entonces, de las paredes empiezan a desplazarse las gónadas, se vienen por acá, se vienen por acá, y se van ubicando dentro de entre las células que forman estos tubos seminíferos. Y no solamente tenemos nosotros eso aquí, estamos viendo aquí los tubos seminíferos, pero aquí hay un tejido clarito entre ellos. Es un tejido intersticial proveniente del mesodermo intermedio que será responsable de formar todos los tejidos que estarán entre estos conductos. Tejido conectivo,
que va a diferenciarse en formar vasos sanguíneos, muy importante, y las células de Leydig, que también van a ubicarse entre estos conductos. O sea que las células de Leydig tienen un origen del mesodermo intermedio propiamente dicho y no del epitelio celómico. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Entonces ahora nos vamos para este otro ladito. ¿Cómo se forma el ovario? En la etapa indiferenciada igual hay una cresta gonadal, muy importante, donde también hay un epitelio celómico que se internaliza, pero a diferencia del testículo, no se internaliza muy profundamente, sino se queda a nivel de la corteza. Y estas células del epitelio celómico van a empezar a formar como unos círculos de celulitas planas en este estadio que estamos hablando, inicial, embrionario, va formando las celulitas que van a envolver a las células de los gametos femeninos, es decir, de las ovogonias. Igualmente, aquí, las células que estuvieron aquí van a desplazarse y se van a ubicar en el centro de estas celulitas que están siendo formadas a partir del epitelio celómico para formar los folículos. En este momento solo van a ver folículos primordiales que estarán en este estadio alojando a las ovogonias. Y nosotros sabemos que esas celulitas que envuelven al folículo, que luego pueden modificarse y estratificarse y formar los folículos primarios, secundarios, habíamos visto que al principio, además no solamente contienen esta estratificación de estas células, sino además externamente existen las tecas, la teca interna y la teca externa. Esas celulitas provienen del mesodermo intermedio, que se encuentra externamente rodeando a todos estos folículos que se han llegado a formar. Esas celulitas del mesodermo intermedio igualmente van a formar todo este estroma, diríamos, que se encuentra donde va a haber células y vasos sanguíneos, se van a desarrollar del mesodermo intermedio y de esa manera se forma el ovario. Entonces, cuando hablamos nosotros de la diferenciación del fenotipo masculino, sabemos que genéticamente van a influir sobre este mesodermo intermedio los genes SF1 y el WT1, que permitirán que esta gona indiferente, a través de la presencia del gen SRY en el cromosoma Y, ubicada en él, se pueda modificar a testículo. Está aquí. Y ya sabemos que en el testículo se van a encontrar tanto las células de Sertoli y estas procedentes del epitelio celómico, estas provenientes de la pared, que han migrado de la pared del saco vitelino, y estas del mesodermo intermedio propiamente dicho. Y en esta diferenciación del fenotipo masculino, nosotros sabemos que las espermatogonias van a formarse a espermatozoides por una serie de actividades que ya eso lo hemos estudiado y donde actúa fundamentalmente también la testosterona, ¿verdad? Y esta testosterona sabemos que va a poder acoplarse en la parte externa de los tubos seminíferos, específicamente a un factor que es elaborado por la célula de Sertoli, que es el factor fijador de andrógenos y que luego van a ingresar incluso dentro mismo del conducto para cumplir diversas funciones sobre las células que se encuentran revistiendo todos esos conductos. Pero algo sumamente importante que produce esta célula de Sertoli, además, es la sustancia antimülleriana. Esta sustancia antimülleriana es crucial en la diferenciación del fenotipo masculino. Es crucial. Por más que tenga el cromosoma Y, por más que tenga el gen SRY, por más que se haya permitido ya la formación de estos conductos de los tubos seminíferos, por más que haya formado ya las células de Sertoli dentro de estos tubos seminíferos, si es que no hay producción de sustancia antimülleriana por estas células de Sertoli, simplemente, aunque genéticamente ese producto sea varón, si no está presente esta sustancia antimülleriana, la característica fenotípica va a ser de mujer. ¿Por qué? Porque esta sustancia antimülleriana
tiene la responsabilidad de poder actuar en contra de estas estructuras que se han formado, que son las del tubo mulleriano que se llega a desarrollar. O sea, hay un momento del desarrollo indiferenciado donde ya está formado el conducto de Wolff, pero simultáneamente, en un estadio un poquito más tardío, se forma el conducto de Müller. O sea, hay un momento en que tanto el varón y la mujer tienen estos dos conductos. Y como dije al principio, el conducto de Wolff está relacionado a que se desarrolle el sexo masculino con todas las características externas y el conducto de Müller en relación al sexo femenino. Entonces, hay un momento en que están ambos, se desarrollan ambos. Y para que prevalezca que ese conducto de Wolff sí se diferencia a formar las estructuras de estos conductos que yo he mencionado, necesariamente tiene que estar presente esta sustancia antimülleriana que provocará la desaparición de ese conducto de Müller, que no esté presente. Entonces, si no hay sustancia antimülleriana, simplemente desaparece toda la parte correspondiente al conducto de Wolff y prevalece lo correspondiente el desarrollo de diferenciación a partir del conducto de Müller. ¿Está claro? Y entonces, cuando nosotros vemos esta situación, quiero mencionar lo siguiente. Las características del varón se van a culminar de formar hasta la 7ª semana de desarrollo. Y las características de la mujer femeninas se van a desarrollar a la semana 9, a la 9ª semana. Entonces, cuando yo observo, por ejemplo, que a la semana 7 no hay características femeninas, no están presentes, ya asumimos que ese producto va a ser femenino. No hay todavía la manifestación, pero si hasta la 7ª no apareció las características del varón, definitivamente la evolución siguiente, en las semanas siguientes, va a diferenciar a que sea femenino. Eso es lo que podría estar sucediendo, por ejemplo, en el caso de que no existiese esta sustancia antimülleriana, que es muy importante. Las células de Leydig producen, ya sabemos, la testosterona, que va a permitir una mejor diferenciación de todos estos conductos. Y como un precursor en el desarrollo y la producción de la testosterona, se produce la hidrotestosterona, que es la que tiene que ver eficientemente en la diferenciación de los genitales externos y en el varón también, en el varón de la próstata. Entonces, nosotros tenemos en esta laminita a una gónada indiferenciada, que si es que hay el cromosoma Y, va a tener el gen SRY, obviamente, y va a permitir que esta gónada indiferenciada se diferencie a testículo. Y en este testículo estamos viendo que debe producirse la sustancia antimülleriana que hará que estos conductos paramesonéfricos de Müller regresionen y se establezca la diferenciación de todos los conductos en relación a la sexualidad masculina. Esta produce el testosterona y esto va a ayudar a que todos estos conductos se desarrollen perfectamente y nos den el desarrollo genital masculino. En el caso de que no haya este gen SRY, está el ovario, inmediatamente se va a desarrollar el ovario. El desarrollo del ovario y de la gónada femenina y el desarrollo de todo esto no necesita de nada de esto para que se desarrolle. Es como que el embrión estuviese programado a ser femenino, así de simple. Creo que es la expresión más clara. Todo está programado para que sea femenino. Para que sea masculino, tiene que haber todo esto. Tiene que haber esto. Entonces, en su desarrollo normal empieza a formarse el ovario, se desarrolla el conducto, que están desarrollados los dos, El ovario no produce esta sustancia antimülleriana y entonces solito regresiona, no necesita de nadie, desaparece y se permite una evolución de diferenciación para la sexualidad femenina con todos los componentes que se tiene en él. Así de simple. La formación de la mujer es sencillísimo. Cambio en el varón requiere de mecanismos importantes que permitan la formación posterior de ese varón.
Entonces, ¿cómo se forman estos conductos sexuales? En el caso del varón, fíjense, hay los dos, están los dos. El conducto de Müller y el conducto mesonéfrico, ¿verdad? En el caso del varón masculino, obviamente, con la producción de la sustancia antimülleriana, va a permitir que desaparezca todo esto. Todo esto desaparece y se mantiene este. Y hemos visto cómo se forman todos estos conductitos, a qué se van a diferenciar, y queda el conducto deferente, el conducto de Wolff formando lo que va a ser el conducto deferente, que se va a aperturar luego a la porción de la uretra prostática, ¿verdad? En el caso femenino, prevalece la presencia del conducto de Müller sin que medie absolutamente nada, desaparece todo lo correspondiente a los conductos mesonéfricos y obviamente se diferencia perfectamente bien la gónada a ovario, permitiendo luego el desarrollo del ovario, las trompas y el útero y la vagina, ¿no? O sea, así es finalmente, este sería el resultado de este desarrollo en ambos casos. En el caso del varón, para repasar un poquito, epitelio celómico que se internaliza para formar aquí los tubos seminíferos, los tubos rectos, la red de testis, todo esto del epitelio celómico. Ahora de estos conductillos, de los conductillos mesonéfricos, los tubos rectos, y luego el epidídimo y el conducto deferente, ¿no? En el caso del varón, aquí es más clarito, incluso están aquí puestos algunos rezagos que puedan quedar, porque recuerden que ambos se llegan a desarrollar, uno, el de Müller un poco después del de Wolff, pero llega a desarrollarse, entonces a veces hay unas cositas de restos de tejido que van quedando, por ejemplo el apéndice del testículo, que es un rezago de Müller, el apéndice del epidídimo, que es un rezago en la parte cefálica del conducto de Wolff. Un poco más caudalmente pueden aparecer estas masitas de tejido que son los paradídimos, que también son rezagos del conducto de Wolff que ha podido quedar aislado en la parte más caudal. Y nosotros tenemos aquí cómo se llegan a formar el epidídimo y podríamos decir que el conducto de Wolff tiene formas importantes, segmentos importantes. En la parte cefálica formará lo que va a ser el epidídimo, el conducto deferente, y en la parte caudal, el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, un poco más distalmente de él, se forma esta evaginación para formar la vesícula seminal. La vesícula seminal. Aquí lo tenemos ya más clarito, fíjense cómo se llegan a formar perfectamente bien todos estos conductos y que luego aquí van a ingresar a la parte de la uretra prostática y con la emergencia de la vesícula seminal. Y en este otro lado tenemos algo que lo hemos visto en las prácticas también, cómo se forma ese conducto de Müller, que la parte más caudal se juntan para formar lo que va a ser el útero cerrado, es un conducto cerrado, y formar aquí el tubérculo de Müller. En el caso del varón, el desarrollo de las glándulas, ya hemos visto que la seminal es una evaginación del conducto de Wolff, más la porción de la glándula prostática son múltiples evaginaciones de la luz de la uretra a este nivel que forman estas glándulas que envuelven completamente a la uretra, ¿no? La envuelven completamente a la uretra y este es el problema que se desarrolla posteriormente en relación a la hipertrofia benigna de próstata, porque una proliferación anormal de estas glándulas, o sea, de hipertrofiarse, no de hiperplasia, sino de hipertrofiarse, o sea, que las glándulas se desarrollan muchísimo, tienen la capacidad de cerrar la luz de la uretra, esta porción, provocando esa afección. Un poco más caudalmente aparece la glándula bulbo-uretral, que tiene la función de la lubricación en el proceso de la relación sexual, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado. También aparecen otras glandulitas, todas ellas formadas por evaginaciones de el endodermo que está revistiendo la luz de este conducto a este nivel. ¿Cómo se forma el conducto de Müller? El conducto de Müller tiene una formación muy especial. Tiene una formación similar a la que yo había explicado en relación a cómo se formaba el tubo neural.
que inicialmente se forma un surco. Es decir, el epitelio celómico que se encuentra aquí se invagina para formar, es un epitelio importante, se invagina para formar un surco en la cresta urogenital, en un lugar muy próximo a este orificio que ya se formó del conducto de Wolff, que ya lo conocemos muy bien. Entonces, se forma como una muesca abierta hacia el celoma, hacia la cavidad, en su extremo superior, bien abierta, y en las partes caudales empieza a unirse el epitelio celómico, individualizando la luz del conducto, hasta formar finalmente un conducto que está al lado del mesonéfrico. Por eso se llama conducto paramesonéfrico. Para significa al lado, o también llamado conducto de Müller. O sea, la parte de inicio de formación cefálica está abierta hacia la cavidad, pero en las partes más caudales se ha cerrado completamente y forma este conducto. Entonces hay un momento, fíjense, que todavía aquí ni siquiera ha formado nada de estructuras relacionadas al sexo masculino, donde están presentes las dos, o mejor dicho, los dos conductos, el de Wolff y el de Müller. Por eso les decía, la presencia de la sustancia antimülleriana va a destruir esto. Si no hay sustancia antimülleriana, simplemente esto va a desaparecer y va a prevalecer las estructuras que se van a formar a partir de este conducto de Müller. Entonces, para esta formación también participan las proteínas moleculares. Inicialmente, la proteína morfogenética ósea que actuará sobre el PAX2 para modificar a las células del epitelio celómico. Las cambia, ya no están igualitas. Hay algo que va a pasar allí. Esta es la luz del conducto de Wolff. Y entonces, estas mismas proteínas con LIM1 va a hacer que estas celulitas que se han modificado a ser diferentes se metan y formen este surco. Fíjense, forman este surco y luego que han formado el surco, las otras celulitas de los extremos a esta diferenciación celular van desplazándose nuevamente y cierran la luz del conducto. Y el epitelio celómico cubre externamente a esta porción. Y se forman los dos conductos, el de Wolff y el de Müller, por la participación de todas estas proteínas moleculares. O sea que no es que tan simple, tan facilito, no. Sucede, molecularmente está la influencia. Puede ser que incluso estos genes no funcionen bien y que pese a que genéticamente sea XX, no se forme el conducto de Müller. Así de simple. Entonces, todo esto está regulado molecularmente para que se pueda desarrollar normalmente las estructuras que conforman el aparato sexual en la mujer. Y aquí lo tenemos, ya se formó. En la parte más superior incluso se dilata un poco más y los bordes que han sido formados por el epitelio celómico van a incluso proliferar, para formar estas folias que corresponderán a la trompa uterina, que ustedes saben que se abre hacia la cavidad, ¿no? Y en las partes más caudales, el conducto cerrado y el extremo caudal está cerrado, no está abierto, van aproximándose hacia la línea media y por delante del ingreso del conducto de Wolff al seno urogenital van a encontrarse y se fusionan. El resultado de esta fusión a este nivel formará lo que va a ser el útero y esta parte que está aquí junta pero cerrada es el tubérculo de Müller, que sigue manteniéndose cerrado, pero que luego se va a aperturar para formar, el tubérculo de Müller es el que va a formar el cuello del útero y que se va a aperturar luego a esta vagina, ¿no? Entonces, lo que estuvo relacionado al aparato sexual masculino, que es este conducto deferente este conducto de Wolff que forma el conducto deferente, y estos conductillos desaparecen, involucionan, y solamente se va a mantener la gónada diferenciada ovario y estos conductos de Müller que formará la otra porción. Como resultado también de esta desaparición pueden quedar algunos segmentos procedentes del conducto de Wolff, como el apéndice del ovario, por ejemplo, o estos con el epóforo, que son restos de conductillos mesonéfricos. E incluso puede quedar un pedacito que se ha separado del conducto de Müller, que es la Hidatidia Morgagni del conducto de Müller. Puede haber, si ustedes lo han encontrado en sus
cadáveres de repente lo han encontrado. Y más caudalmente, como un rezago de este conducto mesonéfrico de Wolff, puede quedar el quiste de Gardner aquí, ¿no? Usualmente no hay ninguna traducción clínica, pero podría ser que algunas veces empiecen a proliferar y ser necesarias intervenciones quirúrgicas para retirar porque han llegado a formar algún tumor. Pero eso es algo excepcional. Entonces, nosotros tenemos aquí esta gónada que del epitelio celómico ha podido formar estos folículos primordiales que están alojando en este momento a las ovogonias y cómo este conducto de Müller ya empieza a desarrollarse mejor en la parte superior para formar ya la trompa uterina, ¿no? Y en la parte caudal se fusiona para formar el útero. Aquí fusiona el útero y aquí vemos como en sombra, este sería el quiste de Gardner, si quedase algo a ambos lados, y esta es la sombra de lo que fue el conducto de Wolff y sus conductillos, que no tiene que tener ninguna participación en el desarrollo del aparato sexual femenino. Lo mismo acá, formación a testículos y aquí formación a ovario, ¿no? A partir de esta cresta gonadal que ya la hemos conocido. Entonces, ¿cómo se forma la vagina? Yo había mencionado que este seno urogenital tenía estas partes, porción vésico-uretral, porción pélvica y porción fálica, ¿verdad? Que dije claramente que en el caso de la mujer en relación a la parte urinaria, este segmento estrecho de la porción vésico-uretral era la que iba a formar la uretra. Entonces, este punto va a tener que exteriorizarse para llegar hasta la parte externa. Y la porción fálica y la pélvica sí van a participar en la formación del aparato sexual femenino. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya se han fusionado los conductos de Müller, están huecos, este es el tubérculo de Müller en una vista frontal y en una vista lateral observamos lo siguiente, que esta porción pélvica del seno urogenital, de ella, que es hueca, se va a emitir un macizo celular endodérmico dirigido hacia atrás. Se va a ir para atrás para hacer contacto justamente con este conducto de Müller unificado que está también en la parte caudal. Este tejido que empieza a desarrollarse hacia atrás se llama placa vaginal, fíjense. Y en su desarrollo está empujando al tubérculo de Müller un poco más hacia arriba. Compacto, es un tejido compacto, no está hueco, es un tejido compacto que está haciendo ahora contacto perfecto con el tubérculo de Müller, procedente de la unión del conducto de Müller. Esta placa vaginal entonces es una extensión del seno urogenital en su porción pélvica que se ha extendido hacia la parte posterior. Todavía tenemos aquí, fíjense, la fálica. Todavía hay un cachito aquí de pélvica, pero que esta también se va a desplazar. Y se desplaza hacia atrás. Fíjense cómo se desplaza para aquí. Ya la uretra se ha extendido y está haciendo ya contacto con la porción fálica, porque la pélvica se ha ido para atrás. Y entonces, nosotros tenemos que ahora en este momento esa placa vaginal se ha vacuolizado y nos muestra una cavidad dentro. Una cavidad no lisa como esta, sino una cavidad media plegada. Y ¿se acuerdan de cómo era la vagina? Y decía, miren, estos pliegues de la vagina son muy importantes porque en el momento del parto se dilata y se apertura también para que la cabecita del feto pueda salir por este canal más aperturado. ¿Recuerdan, verdad? Y miren desde dónde es que se formó. Cuando se va a producir la vacuolización, no se vacuoliza para formar una estructura, una superficie lisa, sino con estas proyecciones. Esto todavía, ambos están cerrados. Esta es una cavidad que se ha producido. Luego, si ustedes se percatan, fíjense, el color lila está extendiéndose un poco hasta acá. O sea que la placa vaginal solo ha llegado hasta aquí. Y significa entonces que el conducto de Müller no solamente va a formar el útero, sino también la parte superior de la vagina. Y ahora va a haber apoptosis y se recanalizan las luces que van a comunicar hacia el exterior. Este tubérculo de Müller, al aperturarse, va a formar lo que va a ser el cuello del útero que se proyecta hacia la vagina. Y ahora
La parte caudal está cerrada todavía por esta membrana cloacal, que en este punto formará el himen, que luego se aperturará para la emergencia de las secreciones procedentes del funcionamiento del útero a partir de las hormonas que están induciendo a este comportamiento, ¿no? Entonces, de esa manera, hemos visto cómo se forma la vagina procedente de la placa vaginal. ¿De qué porción? De la porción pélvica del seno urogenital. Y nosotros ya aquí podemos ver que hay una nueva apertura que está hacia el exterior y también estamos viendo una nueva apertura que se está dando ya conectada hacia el exterior porque esta uretra se ha elongado y aquí todavía tenemos algunos tejidos procedentes de la porción fálica del seno urogenital. Se juntan, tubérculo de Müller, hasta aquí se extiende este tejido, la placa vaginal se recanaliza, se aperturan las luces, se forma este cuellito a partir de ese tubérculo y aquí el himen, ¿no? Una cavidad libre. Claro, aquí no estamos viendo los plieguecitos de las paredes. Y entonces, nosotros tenemos aquí esta formación y recuerden a los ligamentos, ¿no? El ovario se queda dentro de la cavidad abdominal. Es un órgano dentro que se ubica. En cambio, el testículo no. El testículo se formó acá, pero luego va a descender a ubicarse en las bolsas escrotales. En cambio, en el caso de la mujer, no. Aquí está el ligamento que habíamos dicho, el ligamento diafragmático, que se va a convertir en ligamento redondo de la mujer. Y este es el ligamento genital que se va a convertir en el ligamento redondo del útero, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Y finalmente, todos los órganos se desarrollan perfectamente bien y son órganos intraabdominales aperturándose externamente en la vagina. ¿Cómo se forman los genitales externos? Hay una etapa indiferenciada, donde tanto en el varón como en la mujer nosotros vamos a tener esto. Un tubérculo genital, un pliegue uretral y un pliegue genital a ambos lados, inicialmente cerrados por la membrana cloacal, ¿no? Igualmente aquí, cerrado, totalmente cerrado. Esta es la apertura del recto, que todavía sigue tal vez con su membranita, por eso estamos viendo aquí con la membrana, pero luego se aperturan. Los pliegues van desarrollándose un poco más, se apertura, ¿no? Se hace como un surco. Aquí está la membrana cloacal, que aquí se está aperturando, y a los lados, estos pliegues uretrales son, digamos, los lados de la porción fálica del seno urogenital, en esta porción. Y más atrás, el recto. Entonces, esta etapa indiferenciada no nos dice a nosotros realmente quién va a ser, si va a ser varón o va a ser mujer. Y en el sexo masculino va a suceder lo siguiente, que estos pliegues uretrales que están a los lados, aquí la membrana desapareció y obviamente es una apertura totalmente amplia hacia el exterior. Entonces, este conductito que se va a formar aquí empieza a cerrarse. Los pliegues uretrales se fusionan y van formando la luz de la uretra peniana en el varón, aperturándose en un extremo anterior, aquí, la luz de la uretra. Este es el tubérculo genital que está totalmente sólido y macizo hacia adelante. Entonces, cuando se llega a cerrar los pliegues uretrales, dejan una apertura a este nivel. La dejan. Y es esta partecita que está aquí. Inicialmente hay un orificio provisorio que está en la parte dorsal del pene de la formación. Miren, aquí ya se está cerrando, el pliegue está cerrando, pero está abierto acá. Para que se forme esto, sucede lo siguiente. Esta parte de aquí es todo esto. Estamos viendo en una forma lateral. ¿Qué sucede aquí? Que de la parte anterior de aquí, lo estamos viendo de adelante, fíjense, se forma aquí las células ectodérmicas que están revistiendo toda esta parte, empiezan a proliferar y forman una placa de células ectodérmicas que se introducen profundamente, que han empezado aquí y se introducen profundamente hasta aquí, esta placa. De células ectodérmicas
Celulitas que se han metido dentro del tejido profundamente como una placa. Esta plaquita luego se produce apoptosis y se vacuoliza. Y al vacuolizarse, significa que en este borde, en todo este borde, están quedando células ectodérmicas. ¿Está claro? Luego que se ha formado esta luz, estos bordes se van a fusionar, permitiendo que se forme esta luz. Esta luz que ahora, cuando se ha llegado a formar esto, ha llegado hasta este punto. Ha llegado hasta este punto donde hay apoptosis aquí y se permite la comunicación hacia el exterior. O sea, lo que vemos aquí ya se cerró y estamos viendo una apertura en el glande de la uretra hacia el exterior. Entonces, este segmento, desde aquí hasta aquí, la parte interna del conducto está revestida de células ectodérmicas. Y hasta aquí para aquí están revestidas de células endodérmicas, ¿no? Pero el pene no termina así, o sea, no termina en el glande, termina en el prepucio. ¿Y cómo se forma el prepucio? Fíjense, obviamente esto sucede simultáneamente, ¿no? No es que primero esto, luego lo otro. Igualmente, en estas partes externas de este glande, las mucho más externas, va a suceder lo mismo que esto, pero en una forma en circunferencia, que lo tenemos acá. Bien, en toda la circunferencia, las células ectodérmicas se meten profundamente, formando una placa alrededor de la luz del conducto que se ha formado inicialmente. Luego hay apoptosis, y en la apoptosis se separa una membrana hacia el exterior y por dentro lo que va a ser el glande, revestidas de ectodermo en toda esta parte. Todo esto está revestido de ectodermo. Todo esto, ¿no? Y que continúa luego con la piel. Entonces nosotros tenemos de esta manera, es cómo se produce, cómo se forma el prepucio. No era que crecía de repente hacia de la parte más baja, no. Se forma de esta manera. Como resultado de esto, que debe haber apoptosis y que debe dejar libre a todo el glande, a veces no sucede, y entonces están fusionados acá, ¿no? Y solamente hay una apertura de la uretra hacia el exterior, y eso se llama fimosis, que hay que evaluar al recién nacido, cómo está esta parte también. A veces con solo ejercicios que se le enseña a la mamá se puede retraer si es que es algo sencillo, pero a veces es algo serio que es necesario hacer una cirugía para retraer ese prepucio hacia atrás. En el caso, perdón, acá me estaba olvidando de algo importante. Y estos serían los pliegues uretrales y aquí están los pliegues genitales. Y estos pliegues genitales proliferan también y se unen y forman una bolsa que se llama escroto. O sea, los pliegues genitales en el varón van a ser quienes formen el escroto. En el caso femenino, sigue estando el tubérculo, que será responsable de la formación del clítoris. Aquí no se cierra este pliegue uretral, como en el caso del varón, sino se mantiene abierto. Recuerden que la uretra se estará abriendo más o menos a este nivel, ya formada completamente como a la parte más caudal de esta porción vesicuretral del seno urogenital, ¿verdad? Y más atrás también hemos visto como ya se ha aperturado la vagina, o todavía podría estar incluso la membrana del himen, está ubicando ahí. Pero lo importante aquí es que este pliegue uretral, en el caso de la mujer, va a formar los labios menores y el pliegue genital va a formar los labios mayores, ¿no? Y esta es la característica final que se tiene, que cuando se aperturan los labios menores, nosotros podemos visualizar dos orificios, uno que está aquí arriba, la uretra, y uno más abajo que conformaría lo que va a ser la apertura de la vagina, que están recubiertas por estos dos labios menores y mayores que se tiene recubriendo la parte genital en el sexo femenino. Pero las gónadas tienen que desplazarse. Ya había mencionado que en el caso de los ovarios en realidad es un desplazamiento muy, muy escaso, leve, orientados por esos ligamentos, de ligamento redondo fundamentalmente, del ovario, que va a ubicar al ovario en su posición final, ¿no? Perfectamente.
sea que no necesita un desplazamiento grande, sino un desplazamiento corto que se va a dar en forma definitiva para ubicarse en la cavidad abdominal. En cambio, en el caso del varón es diferente. Ese escroto que ya lo tenemos preparado externamente va a ser ocupado por el descenso del testículo. Y para ello suceden estas situaciones. El testículo está intraabdominal, el escroto está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a suceder es que la cavidad abdominal va a formar como una evaginación, como un dedo, hacia la parte caudal que comunique específicamente a esa bolsa escrotal, que se llama proceso vaginal. Es una cavidad que se forma como un espacio que se ha, y es espacio importante, que se ha formado como un dedo que se proyecta hacia la parte caudal. Este espacio es muy importante. El testículo no va a bajar por ese espacio, pero va a bajar por detrás del espacio que está recubierto por peritoneo, que está recubierto. Este espacio está formado peritoneo, peritoneo, peritoneo. Es una extensión de la cavidad abdominal. Entonces, cuando desciende el testículo, lo va a hacer por detrás de esta parte del peritoneo. Obviamente, el espacio es importante porque va a protruir en él, facilitándole el descenso, ¿no? Lo que había hablado de este ligamento inguinal va a formar justamente este gubernaculum testis, que será el ligamento que oriente perfectamente el descenso, acortándose él progresivamente, y este acortamiento va a hacer que este vaya jalando, ¿no? Miren aquí cómo el testículo está ocupando el espacio, está ocupando, aquí está dilatado, pero finalmente ya descendió totalmente el testículo, está jalando con él al conducto deferente y se ubica en la bolsa escrotal perfectamente, dentro de la bolsa escrotal. Claro que por este lado, cuando llega a descender, este conducto se oblitera, se cierra completamente. Pero en esta porción no se junta así perfectamente como va a suceder aquí, sino deja un espacio virtual con dos membranitas peritoneales que se están mirando frente a frente y que pueden en cualquier momento separarse y ser ocupadas sea por líquido, por agua o también por sangre, ¿no? Es uno de los casos que seguramente ya quien le ha tocado lo ha revisado y lo va a explicar. Y entonces aquí hay una capita del peritoneo que se pega al testículo, que es la capa visceral, y aquí al frente la capa parietal. Vuelvo a repetir, es un espacio virtual, no es real. Que nunca se va a abrir en alguien, obviamente, en la mayoría. Solo en los casos que puede haber una patología es que en este espacio puede acumularse líquido o puede acumularse sangre, de acuerdo a la patología que pueda estar desarrollando. Y de esa manera, ahora fíjense el gubernaculum testis cómo se acortó y está aquí cortito, y de esa manera el testículo se ha ubicado en su posición final, dentro del escroto. Ya sabemos qué importancia tiene que esté este testículo en este lugar, ya lo hemos explicado antes, pero puede ser, miren, hasta el 7º mes de desarrollo, todavía no llega a descender, está aquí, casi al inicio del conducto, y en esos 2 últimos meses es que desciende, ¿no? Si es que el testículo se ha quedado en este trayecto y no ha llegado a ubicar su lugar, le llamamos criptorquidia. Ojo, está en el camino, criptorquidia. Cuando este se puede haber movido para otros lados, hablamos de ectópico. Pero cuando hablamos de este no descenso, y estamos discutiendo en qué momento es que debe corregirse esto, porque que se mantenga el testículo en este trayecto, definitivamente ya sabemos que podría llevar a la esterilidad a ese niño en el futuro, ¿no? Y tenemos que corregir. ¿Cuándo debemos corregir? Eso lo discutimos en las clases prácticas. Bueno, y como resultado de todo esto que he nombrado, ya ustedes deben estar imaginando, puede suceder N cosas, ¿no? N situaciones. Fíjense, 2 úteros con doble vagina, puede haber también 2 úteros con una vagina sola, pero miren la forma del útero, ¿no? El útero, para que sea competente a poder permitir el desarrollo de un producto dentro de él, tiene que estar, es la suma de ambos, no la mitad.
no la mitad, es la suma de ambos, porque así es que tiene que funcionar perfectamente, ¿no? O puede haber también un útero bicorne, cuando hablamos así, cuando son como dos cuernos. Puede ser que no se hayan dividido bien y que estén, a pesar que aparentemente pareciera que hay un solo útero, sin embargo, hay dos cavidades. Solo uno de ellos se ha desarrollado. Aquí hay una atresia del cervix. Obviamente cualquiera de estas malformaciones, cualquiera de las que estamos viendo aquí, definitivamente van a alterar la fecundación, ¿no? Van a alterar la fecundación, aunque algunas veces no, porque les voy a contar el caso de una empleada que tuve hace muchos años. Se casó, se fue, yo fui la madrina del matrimonio, etcétera. Y entonces, cuando se embarazó, el esposo vino a buscarme y me dijo, doctora, yo no quiero, madrina, me dijo, no, doctora, madrina, nosotros no queremos que le hagan cesárea y nos han dicho que tienen que hacerle cesárea sí o sí. Yo no quiero, yo quiero que tener hartos hijos. Yo sé que cuando hay cesárea no se puede tener muchos hijos. Entonces yo fui al hospital y conversé con justo quien estaba teniendo un amigo mío y le digo, ¿por qué le van a hacer cesárea a esta señora? Y él me dijo, es tu, sí, le digo, es mi hijada. No sabe lo que ella tiene, me dice. ¿Y qué tiene? Tiene doble vagina. Doble, o sea, aquí, si se dibujamos acá, podríamos, bueno, un útero normal, pero aquí no hay ningún útero normal, era un útero normal con doble vagina. Fíjense, entonces ella tendría relaciones de repente por una vagina y no pasaba nada, pero si tenía relaciones por el otro orificio que se aperturaba, se embarazaba, ¿no? Y obviamente esa patología pues era imposible que permita un parto por vía vaginal. Y ya le expliqué a él, le dije, mira, esta situación, le dije, mejor no te preocupes porque es un método anticonceptivo. Se reía él, ¿no? Pero tuvieron que hacerle cesárea y solo pudo tener 3 hijos porque definitivamente no ni siquiera era posible, digamos, vamos a cortar esta parte. No, no son situaciones que no se pueden ser cirugías pues sumamente complicadas. Y se quedó así con doble vagina, pero conectada con una buena cavidad uterina que le permitió tener a sus hijitos. La apertura de este conducto inicial de la uretra peniana, que no llega a ser la apertura se denomina hipospadias, ¿no? Si no se cierra bien, hay hipospadias y también hay epispadias, aperturas anormales. Lo demás lo vamos a ver en los casos clínicos, que está bastante simpático. Me gusta mucho porque están expresando bien, estamos razonando, entendiendo qué es lo que a mí me interesa, porque esa será la forma que voy a preguntar, de razonamientos, de comprensión. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?